Bienvenidos una vez más a Aprende Inglés. Yo soy Michelle Fernández y soy su profesora del día de hoy. Estamos grabando para todos los centros cívicos desde el programa Coruña Acompaña. Esta es la sesión número 12. Empezamos. El día de hoy, como ya os dije en la sesión número 11, vamos a dar un repaso general de todo lo que fuimos dando en el tema de la gramática. Si quieren repasar el vocabulario una vez más, os recomiendo que vayan a las anteriores sesiones. Ya diré dando de qué sesión pertenece qué parte que vaya explicando, para que esto recordemos una vez más un poco de la gramática, que no es fundamental para hablar inglés, pero es necesario. Estoy haciendo este repaso sobre todo para que podamos avanzar, porque ya que en la siguiente sesión iremos hablando acerca de cómo describir cómo es una persona en el tema de su personalidad, cómo poder describir a un amigo o a un familiar, etc. Luego también hablaremos acerca de alguna sugerencia que hagamos, cómo podemos hacer esas sugerencias, cómo podemos dar esas opiniones, y también entraremos un poco más de las preguntas, un poco para abrir más conversaciones. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser afianzar los términos básicos para ir avanzando. De cualquier manera, todo esto es un repaso de las anteriores sesiones. Y acordaos, en el link de abajo hay del video, en la descripción de abajo hay un link en el cual os dará acceso a un PDF que yo colgué para ir repasando, para hacer unos ejercicios, para que vayan repasándolo, sobre todo para que se vayan desenvolviendo. Bueno, a ver, vamos a ir. En la sesión número 12, ya vamos, esta es la sesión número 12, perdón. En la sesión número 1, acordaos, hablamos acerca del alfabeto, de vowel. Acordaos que la A se pronuncia como una A, la E se suele confundir y se pronuncia como una I, y la I se pronuncia como una I, la O como una O, la U como una U. Bueno, también avanzamos el alfabeto, los consonantes como B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z y Z en el británico. También dimos el verbo to be, que eso es lo básico, lo primero que tenéis que saber. El verbo to be, que el verbo to be significa ser o estar, depende del contexto que se esté usando. Primero usamos el pronombre, el sujeto, lo que sería I, you, he, she, it, we, you, they. En afirmativo sería I am. Aquí es ya estamos conjugando lo que es el verbo to be, porque el verbo to be se conjuga de acuerdo al sujeto. El I am, la contracción sería I am. El negativo es I am not o am not, que significa yo soy o yo estoy. En este caso sería lo negativo. Yo no soy, yo no estoy. You are, you're not, you aren't. He is, he's not, he isn't. She is, she's not, she isn't. It is, it is not, it isn't. We are, we're not, we aren't. You are, you're not, you aren't. They are, they are not, they aren't. Como veis, el verbo con el pronombre yo, I, se pronuncia como am. En el pronombre de you, we, they, se conjuga como la are. Y en tercera persona sería de he, she, it, es el is. Bueno,
Esto es repaso. Bueno, aquí como os dije, los usos del verbo to be es para hablar acerca de los nombres. She's Lisa, o she's Michelle, o he's Humberto, he's Paco, etc. Para hablar acerca de la edad. He is 6 years old, o she is 12 years old, etc. Para expresar emociones. Por ejemplo, en este caso, Chloe and Elliot are happy. Ellos, Chloe y Elliot están felices. O Sarah and Pablo are blue, que quiere decir que están tristes. O are sad. Para hablar de nacionalidades, we are from Thailand. Nosotros somos de Tailandia. O she is from Spain. She's from Spain. O he is from Italy, por ejemplo. Y para hablar de profesiones, you are, por ejemplo, en negativo sería you aren't a painter, o you are y en positivo sería you are a singer, o you aren't a journalist, que sería un periodista, you are a teacher, por ejemplo. Luego hablamos acerca también de los países y las nacionalidades, la conjugación. Por ejemplo, estos son unos cuantos. Voy a repasarlo muy rápido. Britain, British. The United States, American. China, Chinese. Germany, German. Italy, Italian. Spain, Spanish. France, French. Greece, Greek. Poland, Polish. Ireland, Irish. Switzerland, Swiss. Russia, Russian, Portugal, Portuguese, India, Indian, Japan, Japanese, Bolivia, Bolivian. Bueno, también hablamos acerca de los números. Por ejemplo, aquí hablamos contamos desde del 1 al 10 y a partir del 20, 30, 40 hablamos la diferencia. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora, cuando hablamos acerca de 20, 20, 21, 22, 23, 30, 30, no es lo mismo decir 13 que 30. 13 es 13 y 30 es 30. Entonces, cuando queráis decir, por ejemplo, del 13 al 19, haced énfasis en la parte del final, porque si no están diciendo 30, 40, 50. Por ejemplo, quiero decir 15, tengo que decir 15, no 50. 15, etc. Y luego está 100 o 100, se puede decir de las dos maneras. Y si quisiera decir, como el ejemplo de aquí, 350 es 350. Y bueno, luego tenemos lo que usamos en el percent, el at, that, que utilizamos en los números o también para los correos electrónicos. Luego también dimos acerca de los meses del año. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. En la sesión número 2 ya hablamos acerca de la daily routine, que usamos para hablar acerca de rutinas y hábitos. Aquí, como podéis ver, estamos en el se conjuga de la siguiente manera. El sujeto, luego está el verbo y el complemento. Por ejemplo, podemos decir una hora o las veces de los días de la semana o incluso los sitios. Por ejemplo, aquí en afirmativo sería I go to work at 8 o'clock. Estamos diciendo que yo voy a trabajar a las 8 de la mañana. Podemos decir you go to work at 8 o'clock. Tú vas a trabajar a las 8 de la mañana. Pero en tercera persona es distinto. Por eso aquí, como podéis ver, no está en tercera persona. En negativo sería I don't go to work on Sundays, por ejemplo. No voy a trabajar los domingos. Y el interrogativo sería do I go to work by bus? Voy a trabajar en bus, por ejemplo.
Short answer is yes, I do o no, I don't, etc. Y bueno, question words. Hablamos acerca de para hacer preguntas, que las question words serían what time, where, when. Y en la siguiente sesión, de hecho, en la número 13, vamos a hablar del why. Utilizamos el question word, el auxiliar do y el sujeto y el infinitivo. O sea, tiene que estar el verbo en infinitivo. Como podéis ver en el anterior, aquí estaba lo que es el auxiliar, el do. Aquí, como podéis ver, pero si la oración es en afirmativo, ya no necesita el auxiliar. Pero si necesita el auxiliar cuando esté en negativo y en interrogativo, y damos respuestas cortas. Okay, what do you eat? Or what time do you get up? Or where do they work? When do you sleep? Por ejemplo, ¿a qué hora comes? No. Perdón. What do you eat? ¿Qué es lo que comes? Perdón. ¿Qué es lo que comes? What time? ¿A qué hora te levantas? Where do they go to work? ¿Dónde van a trabajar? When do you sleep? ¿Cuándo te duermes? Luego también hablamos de frequency adverbs, los adverbios de frecuencia. Eso es muy útil para hablar de rutinas y hábitos. Aquí se utiliza el always, usually, often, sometimes, hardly ever, never, how often. Eso es cuando queremos preguntar la frecuencia de algo. Por ejemplo, aquí, always significa siempre, usually, normalmente, often, con frecuencia, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, never, nunca. Bueno, how often, con qué frecuencia o cuán seguido, etc. Ejemplos. Aquí, I always finish work at 5 p.m. Yo siempre termino el trabajo a las 5 de la tarde. I usually get up at 7:30. Normalmente me levanto a las 7:30. Como podéis ver, esto es un hábito en afirmativo y aquí no se ve el verbo auxiliar. Pero en este caso está en negativo y aquí sí se utiliza el auxiliar. I don't. El auxiliar en negativo. I don't, porque I don't often eat at the weekend. Normalmente, bueno, en este caso sería eat out. Normalmente no como fuera los fines de semana, porque normalmente no como los fines de semana. No, o sea, no. Eso está, aquí me falta, esto es un error ortográfico. I'm sorry so much. Continuamos. Sometimes, a veces. I sometimes have breakfast in bed. Algunas veces tengo desayuno en la cama. I hardly ever go dancing. Casi nunca voy a bailar. I never walk to work. Nunca voy a trabajar. Puede que esté lejos o simplemente no te apetezca. Y luego, how often do you eat out? ¿A cuánta frecuencia comes fuera? Y luego, algo que deberías saber. Por eso no estaban en estos ejemplos con la tercera persona. Aquí está. You should know. Para los pronombres personales de he, she, it debemos agregar la terminación s o es al verbo en oraciones de afirmativos. Por ejemplo, she gets up at 7:30. Entonces, por ejemplo, el go. She goes, por ejemplo, she goes to work by bus, por ejemplo. Aquí en ese caso se conjugaría el verbo go con es. She goes work by bus, etc. Y luego para los pronombres I, you, we, they, el verbo debe estar en su forma base, así. They get up at 7:30, como os decía. El artículo indefinido. Eso vais a usarlo siempre. No solo en una ocasión, se va a estar siempre. El artículo indefinido va adelante. Por ejemplo, she's a teacher. Mira, aquí en este caso, adelante de lo que queréis decir. She's a teacher. Ella es profesora. Es una profesora. My father is a
assistant, mi padre es un ayudante de compras. I've got a sister, tengo una hermana, bueno. Y también la palabra empieza por una vocal. Si la palabra empieza por una vocal, el artículo indefinido es an, para que no haya ese choque de vocales. Por ejemplo, my friend Adrian is an actor. En este caso, cuando queremos hablar, hablemos, actor es una profesión. Entonces, mi amigo Adrián es un actor. Oh, she's an artist. Ella es una artista. Oh, he works in an office. Él trabaja en una oficina. Ahora, el artículo indefinido no se usa en plural. Solamente se utiliza en singular. Bueno, como aquí. He is a teacher, porque está en singular. Oh, they are teachers. Aquí ya no se utiliza el artículo indefinido. Y bueno, sí. Hablamos también acerca de del presente simple en su forma afirmativa, en la forma negativa, bueno, algunas reglas ortográficas, por ejemplo, en I, you, we, you, they, work, and he, she, it, works, la S. Que la conjugación, la negativa, y bueno, en la negativa ya está entre el auxiliar. Por ejemplo, I don't work, yo no trabajo. En tercera persona sería he doesn't work, por ejemplo. Y las reglas ortográficas, por ejemplo, la S se utiliza para la work, play, get, works. Plays, gets. La ES para después de la C, H, S, H, S o X. Por ejemplo, watch, finish, watches. Finish, watch, etc. Bueno, atención, se añade una sílaba extra en la pronunciación de la tercera persona del singular después de la CH. Por ejemplo, en consonantes más Y se cambia la Y por la IS. Por ejemplo, carry, carries. O bueno, en ese caso también ese es otro caso. Por ejemplo, have en tercera persona sería has. El do en primera persona, does en tercera persona. Y bueno, como aquí decía, go, goes. También en preguntas, el auxiliar. Primero, do I work in an office? Do I work in an office? ¿Trabajo en una oficina? ¿O does she works in an office? Sure answer. Yes, I do. Yes, she does. No, I don't. No, she doesn't, por ejemplo. Y también hablamos para hacer las preguntas de what, where, when. Sigue este siguiente orden. What does he eat? What time does she get up? Or where does he go to school? Or where does she start works? Bueno, aquí me falta un signo de interrogación. I'm sorry for that. Y creo que me adelanté bastante. Bueno, en esta sesión, que era la sesión 3, también hablamos acerca del vocabulario de profesiones y adjetivos de las profesiones, por ejemplo, que queremos decir bien pagado o muy peligroso, por well paid, dangerous, very exciting, etc. Así que si estáis interesados en saber acerca de las profesiones, la sesión 3 es la que buscáis. Y en la sesión 4 repasamos un poco más de eso. La sesión número 5, there is and there are. Utilizamos el there is and there are, bueno, como podéis ver en singular y en plural, la forma afirmativa sería there is y there are. La forma negativa, there isn't, en plural sería there aren't. Por ejemplo, there is a washing machine, hay una lavadora. There is a sofa, or there are 3 beds. There is no TV, there isn't a garden. There are not 2 showers, there aren't a toilet, etc. Y bueno, en esta sesión, como podéis ver, hablamos acerca del contenido de lo que hay en una habitación, en una casa, más o menos para describir como podéis describir un apartamento, las cosas que hay en un apartamento. Aparte que utilizamos el there is y there are, es muy bueno que podéis empezar así por ahí, si en plural o en singular. Y luego en la sesión número 6 hablamos acerca de las preposiciones. Bueno, me pareció más relevante de esta explicación. Por ejemplo, beside,
que está al lado, above, encima, behind, detrás, in, dentro de la caja, en este caso como podéis ver en la foto, between, entre en este caso entre dos cosas, under, debajo, luego está por debajo, near, cerca, no está al lado, pero está muy cerca, in front of, enfrente de, y el on está sobre. Una diferencia entre el in y el on, que suele haber mucho. El in es estar dentro de. El on es estar sobre de algo. Estar encima de eso, pues, básicamente. Y dejadme ver, en la sesión número 6, sí, hablamos acerca de, de las preposiciones del lugar, y hicimos repaso tanto en la sesión 6 y 5 acerca de lo que hay en una ciudad, vocabulario acerca de las librerías, estación de buses, cómo podemos encontrar una librería, sobre todo utilizando las preposiciones: el hospital, la escuela, hospital, school, bus stop, cinema, restaurant, etc. Hablamos acerca de ese vocabulario. Y en la sesión número 7 lo que me pareció más relevante fue acerca del verbo ing, que estamos hablando acerca de los hobbies. De lo que nos gusta hacer. Bueno, hablo, por ejemplo, aquí el I love, algo que me encanta, adoro hacer. I like, me gusta. I enjoy, lo disfruto. Y I don't like, no me gusta. Y I hate, lo contrario de love, odiar. Por ejemplo, I love, aquí hablamos para describir algo que nos gusta hacer. I love watching TV, por ejemplo. O I love listening to music. Para esto siempre tiene que ir después de esos adverbios. ¿Adverbios? No son adverbios. Después de decir que queremos hacer algo o que nos encanta hacer algo, siempre después del love, like, enjoy, I don't like, I hate, siempre va el verbo en ing, termina en ing. No puede decir I like listen, I like listen, no. Tiene que ser I like listening. O I like paint, no, I like painting. O I love dance, podemos decir, sí, me encanta bailar, I love dancing. Esa es la forma correcta que tenemos que decir. Bueno, eso hablamos acerca de las sesiones, sesión número 7 acerca de hobbies, y bueno, sesión 7 y 8 acerca de los hobbies, y también acerca de holidays, por ejemplo, que nos gusta hacer en distintos holidays que tenemos, por ejemplo, Merry Christmas, Easter, etc. Luego en la sesión número 9 hablamos de hablamos de la comida: food, vegetable, fruits, different type of meat, drinks, snacks, fast food, candies, desserts. Hablamos del vocabulario de comidas. Y para eso, sobre todo, hablamos de los contables e incontables. Por ejemplo, aquí os puse un pequeño trozo de la explicación. Por ejemplo, podemos decir incontable, que es comida, es carne en general, fish, pescado en general, rice, algo, no vas contando grano por grano. Entonces, para hacerlo contable, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, a chicken leg, a chicken breast, o tuna stick, o a bowl of rice. Esto ya lo hacemos en paquetes o en contenedores que se puedan contar. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de sugar, estamos hablando del azúcar en general. Entonces, ya, ¿para qué sirve esto? Para utilizar, para preguntar de un vocabulario, bueno, sobre todo por las reglas ortográficas. ¿Para qué sirve saber si es contable o no contable? Para
decir algunos, algunas, para poder expresarnos de una mejor manera. Bueno, como podéis ver, esta es la tabla y si queréis vocabulario, bastante vocabulario, pues tenéis que ir a la sesión número 9. Utilizamos el some, any y a lot of. ¿Para qué tenéis que identificar si son contables o no contables? Pues para esto. Por ejemplo, en frases afirmativas, some, there is some water, que está diciendo que hay algo de agua. No sabes qué cantidad, pero sabes que hay algo de agua. I want some bread and some cheese. Quiero algo de queso y algo de pan. A ver, en esto no estamos diciendo que estamos dándonos algo de que está seguro de que hay. O there are some eggs on the fridge. Sabes que hay huevos en la nevera, por ejemplo. Pero no sabes la cantidad porque no has estado todo el día, pero sabes que hay porque los has comprado por la mañana, por ejemplo. Any se utiliza en frases negativas e interrogativas porque no estás seguro. Por ejemplo, he doesn't like any milk in his coffee. In his coffee. Miren, como podéis ver aquí. Uy, ¿dónde me voy? Madre mía. I'm sorry. Va a ver si no hago algo más. Vale, aquí. In his coffee, por ejemplo. Aquí utilizamos una preposición. Si os acordáis. Que os dije, normalmente hablamos on his coffee y eso quiere decir que está encima, sobre, no, pero en ese caso estás mezclado ya con el café, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice, no le gusta nada de leche en su café, porque está mezclado. O el have you got any fruit? Por ejemplo, vas a casa de un amigo y le preguntas, have you got any fruit? Porque no estás seguro, no estabas ahí, no vivías. ¿Tendrás alguna fruta? O, is there any milk? Por ejemplo, has comprado hace 2 días la leche y sabes que tomó leche, pero no sabes si queda. Entonces, is there any milk? El a lot of se usa para indicar una gran cantidad de algo. There is a lot of butter. Hay bastante mantequilla. Ya no compres más. Don't buy anymore. There are a lot of sandwiches on the table. Es que te pasaste todo el día haciendo sándwiches y sabes que bastantes. There are a lot of sandwiches on the table, por ejemplo. Y bueno, eso me pareció lo más relevante de la sesión número 9 de acerca de... bueno, y también how much, how many. How much para hablar de cantidad con un sustantivo contable. How much sugar is there? How many para hablar una cantidad no contable. How many apples have you got? How many apples have you got? ¿Para qué tenéis que saber contables o incontables? Para esto también, para diferenciar el how much y el how many. También el how much utilizamos para hablar de dinero. How much is it? Cuando no sabes cuánto es. How much is it? Se utiliza para hablar de dinero. ¿Cuánto cuesta? How much is it? No hablas how many is it, no, porque sabes que en este caso para el dinero no se utiliza how many. Y bueno, en la sesión número 10 también hablamos bastante vocabulario y os recomiendo que vayáis a esa sesión si queréis saber de qué va. Acerca de clothes, different type of clothes, muchísimo. Entonces, bueno, resumen, para si queréis hablar acerca de escribir acerca de la ropa, podéis hablar primero, empezar por el color. Color, size, style, opinion. Por ejemplo, color, she's wearing a green dress. O size, he's wearing a long jumper. Está llevando una grande sudadera. O style, she's wearing a formal trousers. Está llevando unos pantalones formales. Opinion, there are nice trainers. Y bueno, remember, the adjectives always goes before a noun and always in the singular. Entonces los adjetivos siempre van antes del sustantivo y siempre van en singular. En la sesión número 11 hablamos acerca de deportes. Bastantes deportes, así que si queréis saber el vocabulario de deportes os recomiendo que vayáis a la sesión número 11. Hablamos acerca de do, play and go.
Bueno, en este caso play, utilizamos el play, por ejemplo, I play tennis, I play volleyball, cuando el deporte se juega con una pelota o con un tablero o con un tablero. Utilizamos el go para hablar los verbos terminados en ing, por ejemplo, I go cycling, we go jogging o I go swimming, porque el deporte termina en ing. Y utilizamos el do para otro tipo de deportes, por ejemplo, I do yoga o she does pilates. No utilizamos, por ejemplo, en yoga no utilizamos, no jugamos con otras personas con la pelota. O el yoga en sí, la palabra no termina en ing, entonces por eso utilizamos el do y hay más. Así que si queréis saber más vocabulario, id a la sesión número 11. Y ese sería lo que es esta sesión. Lo que fuiste, bueno, lo que os puse. Y en lo que quiero ir muy rápido es a lo que os colgué. En esta sesión os colgué un PDF acerca, por ejemplo, Sports Center. Es una ficha que tenéis que rellenar. Surname, que es el apellido. First name, vuestro apellido de pila. Marital status, si están casados, solteros, divorciados. Eso es, miren, podéis inventaros. La idea es que vayas rellenando, porque aquí hay algo, esto es algo muy básico que podéis saberlo. Surname, apellido, first name, nombre, marital status, married, single, divorced, nationality, age, address, email address, phone number, job. What sports do you do? What do you do in your free time? What do you eat in a typical day, for example? En un día, ¿qué es lo que comes en un día normal, en cualquier día? O ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? ¿Qué deportes practicas? Trabajo, número, etcétera. Y bueno, tenéis os colgué una corrección así de un poco de información inventada, ¿vale? Así que si queréis saber cómo más o menos podéis hacer es un guión. Pero os recomiendo que intentéis hacerlo primero vosotros solos. Y nada más que deciros, nos vemos en la próxima sesión, donde iremos ampliando acerca de describir a una persona como es. Bueno, bye bye, see you the next session. Have a nice week.